Hola, mi nombre es Andrea y esta es la conferencia que he preparado para ustedes. Esmalte transparente, brillo, texturas y color. En la primera parte de esta conferencia les voy a mostrar un poco de qué se trata mi trabajo, dónde aplico el esmalte y qué técnicas son las que yo más utilizo. Comenzamos con pliqué Allure, que es un símil al vitral. Se aplica sin una base de soporte, por lo tanto podemos ver la luz a través del esmalte. Es una técnica muy interesante que podemos hacer tanto en horno como con uso de soplete. Esta pieza que vemos aquí se llama Celebración Eterna. Fue confeccionada para un desafío que planteó Sandra McEwen, donde los participantes teníamos que partir de dos palabras elegidas al azar, generar un concepto y una joya acorde a ello. Tal como les mencionaba, es posible hacer pliqué Allure con soplete. Estas piezas las hice completamente usando ese método, ya que aún no llegaba a mi horno y estaba desesperada por probar la técnica. Entonces, cuando las ganas son tantas, uno se las ingenia. Aquí monté las piezas en unos ladrillos refractarios y lo que hice fue hacer rebotar la llama en la base para que el calor llegara y pudiese fundir mi esmalte. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes también lo pueden intentar sin necesidad de tener un horno. Cloisonné. Esta es una de las primeras piezas que yo hice con esta técnica. Como todas las primeras veces, uno va cometiendo errores y también aprende de ellos. La idea es ir tomando notas, aprender en qué te equivocaste para ya no volver a cometer el mismo error. Acá se muestra algunas fotografías donde fui agregando capas y registrando mi progreso. La técnica de cloisonné consiste en ir formando células o hacer distintas separaciones dentro de un cabuchón que vas a esmaltar. Estas separaciones normalmente se hacen con alambre de plata fina, con alambre de oro y en algunos casos con alambre de cobre. De todas las técnicas de esmaltado dentro de la joyería, creo que esta es mi favorita. Permite un mayor grosor en el esmalte, lo que significa que vamos a tener colores más intensos debido a que se va construyendo capa a capa cada tonalidad. Estas flores de loto fueron creadas en una clase de la cual fui partícipe. Lo destacado es el uso del semitransparente que hace parecer que la flor está flotando o está en 3 dimensiones. Bueno, para seguir contándoles de mi trabajo, casi todos los cabuchones que yo he hecho he partido esmaltando una base de plata 1000. Esta plata 1000 se brilla mediante una técnica llamada flashing, que ya les explicaré en detalle más avanzado este video. Acá tenemos otro ejemplo donde utilicé un alambre mucho más delgado que en los casos anteriores. Uno puede variar el espesor del alambre, pero tiene que también ir compensándolo con lo que pone como contraesmalte. Bueno, este conjunto ya está terminado y es cuando estaba haciendo ejercicios para trabajar con los semitransparentes y ver cómo juegan junto con los esmaltes transparentes y cómo hacer una degradación apropiada. Por acá tenemos otro buen ejemplo de cómo resplandece la plata bien tratada debajo del esmalte. Si se fijan bien, esta plata tiene una textura y luego de la textura se aplica la técnica del flashing. Algo que disfruto mucho es hacer piezas pequeñas. Es bastante desafiante porque todo lo que son las terminaciones es mucho más complicado poder conseguirlas. Esta magnolia que ustedes ven también fue una de mis piezas de aprendizaje, una de las primeras que hice. Obviamente cometí ciertos errores, pero tengo mi cuadernito donde voy anotando en qué me equivoqué y cómo puedo mejorarlo. Por ejemplo, por no compensar el esmalte a ambos lados de este tallo, se juntaron los alambres y casi no quedó espacio para lo verde.
También podemos observar un halo más claro alrededor de la flor debido a un exceso de calor en las primeras quemas. Errores de los que aprendí y no volví a cometer. Pequeñísima snitch dorada que está hecha sobre plata con paillón de oro. Vuelvo a repetir que la dificultad radica en poder darle las terminaciones a una pieza tan diminuta. Y la última pieza que les voy a mostrar de Cloisonné, que fue confeccionada en una clase que tomé hace algún tiempo. Se puede apreciar el uso de esmaltes translúcidos, además de transparentes y aplicación de paillón de plata texturado para conformar el iris. La siguiente técnica que les voy a mostrar es una técnica mixta que incluye un temple B con alambres de Cloisonné incorporados. ¿Qué significa esto? Que tenemos en la plata una recesión que vamos a llenar con esmalte y la vamos a llevar al mismo nivel o altura que tienen los bordes de plata. Esta pieza, que se llama La Última Bruja, fue realizada y donada al Museo Itinerante de las Artes del Fuego en Chile. El propósito era conmemorar el Día de la No Violencia en contra de la mujer. Mujer de fuego cuya flama no se extingue. Brujas, condenadas y quemadas en la hoguera únicamente por ser mujeres, por mostrar habilidades y conocimiento ayudando a otros. Con esta obra celebramos el fin de una era de oscuridad y conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer. Fantasmitas. Me gusta mucho mostrar estas piezas porque es de las pocas que tengo con esmalte opalescente, que sabemos es realmente temperamental. Esta es otra pieza muy interesante, ya que fue construida desde cero, con soldadura y calzando todas las partes para crear un anillo y poder rellenarlo. Luego de esto puse el alambrado y finalmente rellené todos los espacios con esmalte semitransparente y esmalte transparente, lo que le da un aspecto parecido a la porcelana. La verdad es que disfruto de los desafíos y probarme a mí misma. Cada pieza que hago tiene un propósito de aprendizaje. Y finalmente, para esta técnica mixta, les muestro este colgante que está esmaltado por ambos lados. Construí la pieza desde cero, dejando una recesión por cada lado para poder llenar con esmalte. Texturas. Vamos a ver. El uso de texturas bajo el esmalte favorece la refracción de la luz, por lo tanto, mejora el aspecto y lo hace absolutamente más llamativo. Podemos ver aquí cómo la luz se comporta y se refleja en el fondo metálico y nos hace llamar más la atención que si este estuviera absolutamente plano. La textura también puede usarse para darle profundidad a los objetos, como es el caso de esta fundición en hueso de jibia. Podemos usarlas no solo para conseguir un efecto de luz, sino que para destacar las figuras mismas de la textura. Hasta ahora les había mostrado piezas hechas en plata. Sin embargo, estos aros que estamos viendo ahora en pantalla están hechos en cobre. Estos pendientes los hice para una feria que había acá en mi ciudad. Súper livianos y aprovechando al máximo el colorido del esmalte. En la imagen podemos ver un sencillo anillo que parecen escamas de sirena. Una pequeña abejita hecha con casting. Acá tenemos un colgante donde las recesiones fueron hechas con un cuño. Nuevamente cobre esmaltado y finalmente tenemos unos aros donde además se hizo aplicación de pigmentos Mason Stains. Esmalte opaco. Bueno, me gustaría mostrarles estas piezas que están hechas con esmalte opaco. No necesariamente tiene que ser transparente para poder aprovechar las texturas que generemos. Falso temple B. Consiste en simular un temple B
soldando las piezas entre sí y no llenando las celdas completamente. Por lo tanto, el trabajo se hace mucho más rápido. Grisalle opalescente. Hace muy poco que estoy incursionando en esta técnica, por lo que este cabuchón que les estoy mostrando no es una gran obra de arte, pero es un buen ejemplo para demostrar que se genera volumen, que vamos construyendo capa a capa para obtener un esmalte con textura. Esmalte sobre cubierta. Acá les muestro algunas piezas que tengo sin terminar aún, que se tratan de pintura sobre cubierta. Esta mariposa está hecha de cobre y se le aplica una capa de esmalte blanco y luego pinturas vitrificables. En cambio, esta florcita está hecha en una base de plata 925, donde apliqué el esmalte blanco y luego las pinturas vitrificables. Para concluir el recorrido por alguna de mis obras, les presento el broche Puro Chile, inspirado en nuestra flor nacional. Les voy a contar cómo fue mi proceso de producción. En primer lugar, tuve que cortar cada uno de los pétalos y formarlos a través de un martillo. Una vez que la flor ya está lista, me dediqué a crear la base para mi prendedor. Paso a paso, forjando cada una de las piezas, las uní a través de soldadura y luego presenté la pieza para ver dónde iba a poner las hojitas. Uní las hojitas de plata 1000 con la base de mi prendedor y ya estaba lista para empezar a esmaltar. Siempre que puedo, esmalto por vía húmeda. De esta forma evito lo peligroso que puede ser respirar esmalte que está suspendido en el aire. El paso siguiente fue hacer las muestras de color para chequear cómo se iban a ver los pétalos. Y nuevamente por vía húmeda apliqué el esmalte. Aquí ya está en el horno y pueden ver cómo está sobre una plancha de mica para que no se pegue a la rejilla. Finalmente uní las piezas mediante conexión fría de remaches y tenemos el resultado final, que es el broche Puro Chile. Quienes me conocen saben que me gusta mucho enseñar, así que les traigo algunas recomendaciones a los que recién están iniciando. Vamos a hablar un poco sobre las medidas de seguridad. Primero que nada, tenemos que saber que existen dos tipos de esmaltes. Esmaltes sin plomo, como son los Thompson, y esmaltes con plomo, como Ninomiya, Hirasawa y muchos otros. Con plomo y sin plomo tenemos que tener exactamente el mismo cuidado al utilizarlos. Ambos tienen sílices, ambos tienen un montón de componentes aparte del plomo que son sumamente tóxicos y nocivos para la salud. Por lo tanto, ya sea trabajemos con uno o con otro, vamos a necesitar mascarilla como la NK95 o una llama un poco más especializada para polvo, siempre y cuando manipulemos estos esmaltes en seco. Apenas abrimos un frasquito, tenemos que tener puesta la mascarilla. De lo contrario, podemos enfermar. Y aparte de la mascarilla, sumamente importante es utilizar las gafas apropiadas cuando usamos un horno. Cuando usamos el horno se necesitan gafas que tengan protección UV y protección IR, infrarrojo, que es lo que la mayoría siempre olvida. Estas, por ejemplo, son baratas, estas valen aproximadamente $15. Son muy fáciles de conseguir. Estas otras son un poco más especializadas, tienen un color distinto que me permite ver un poco más real los colores y de lo que está pasando en el horno, pero cumplen exactamente la misma función. Entonces recuerden, tienen que tener protección IR y protección UV. De lo contrario, estamos exponiendo nuestros ojitos a cualquier enfermedad como las cataratas.
La primera paleta de colores que tuve fue bastante sencilla. Hice unas muestras sumamente pequeñitas porque todavía no sabía esmaltar bien. Me di cuenta a través de la confección de muestras que era un muy buen ensayo. Me ayudó muchísimo a soltar la mano para luego poder hacer piezas más grandes. Hice algunas muestras sobre plata, otras muestras las hice sobre cobre, hasta que finalmente entendí que tenía que hacerlas en el metal que yo más iba a trabajar. Por lo tanto, hice una inversión. Esto es tanto en tiempo como en gasto de material. Pero simplemente te puedo decir que vale la pena porque sueltas la mano y aprendes a manejar mucho mejor los colores, el pincel y las distintas técnicas. Aplicas el esmalte en seco, el esmalte en húmedo, pones una capa, dos capas, directo en la plata, sobre fundente, haces paletas de colores, mezclas de colores, uno sobre otro, generando cosas nuevas. Y bueno, con el tiempo ya tienes una paleta mucho más amplia de colores y ya tienes claridad cómo es cada uno, cómo se comporta y qué es lo que puedes usar para cada trabajo. Entonces, entremos un poco en materia. ¿Cuál es la importancia de las muestras? Las muestras son muy importantes porque necesitamos saber cómo se van a comportar una vez que la pongamos en nuestra pieza. Por lo tanto, lo que vamos a probar en cada muestra es cómo se comporta directamente sobre la plata, como es el caso de la parte de arriba de estas muestras, y cómo se comporta cuando aplicamos un escudo que se llama fundente o flux. En el esmaltado corresponde a un esmalte transparente incoloro. Por ejemplo, la mayoría de los verdes no hay problema, no tiene problema de reacción. Si ustedes se fijan, se ve prácticamente igual, se ve cristalino, no hay reacción en estos verdes. Sin embargo, este verde es un verde extraño. Yo nunca me había encontrado con un verde que reaccionara con la plata. Y este lo hace. Si ustedes se fijan, vamos a acercar un poquito. Ahí se nota que empieza a arrojar burbujas y un color extraño. Si nosotros llevamos esto al horno varias veces, vamos a obtener un marrón, un café, algo lodoso, igual que en este caso. Este rosa es amigable con la plata, sin embargo, estos otros dos, que es la mayoría de los rosas, son incompatibles con la aplicación directa sobre la plata porque se vuelven lodosos, hacen una reacción química que le impide cumplir su función de transparencia y color. Lo mismo los rojos. Hay rojos como este, que no es reactivo a la plata, sin embargo, la mayoría de lo que encontramos en el mercado es sumamente reactivo como este de acá. Ocurre lo mismo con los naranjos, este es reactivo y este no lo es. Y estas paletitas están hechas sobre cobre, porque algunos colores los he trabajado en cobre y he hecho las muestras para ello. Lo más importante que tú tienes que saber es que la muestra tú la tienes que hacer en el metal que vas a trabajar o en el que mayormente vas a trabajar. Entonces yo al principio comencé a hacer muestras en cobre, pero me di cuenta que no las necesitaba porque yo casi únicamente trabajo en plata. Es muy poco lo que trabajo en cobre y cuando lo necesito lo testeo. Por ejemplo, aquí tengo otro verde muy curioso, que es ese. Este de aquí es el mismo de acá. Y yo tampoco había visto, no me había encontrado con verdes que reaccionaran con el cobre de esta manera. Entonces uno siempre tiene que probar los colores antes de aplicarlo, porque puedes estropear una pieza que llevas horas trabajando por no saber cómo se comporta tu color. Entonces las muestras las podemos hacer en plata. Esta plata está texturada, es plata 1000. Esta plata está texturada y brillada. Se fijan que tiene un destello diferente. Esta plata también está brillada. ¿Se fijan? Al igual esa. Son plata lisa, no tienen nada. En cambio, estos dos cabuchones
están listos ya para trabajarlos. ¿Por qué? Porque tiene su contraesmalte y tienen una capa de fundente transparente encima. Luego de eso, si nosotros aplicáramos color a una plaquita de plata con contraesmalte y nuestro fundente, obtenemos algo como esto. Esta es una pieza que se hace muy poquito, igual que estos aritos. Si se fijan, el brillo es bastante porque la plata debajo del esmalte está brillada, es como esa. Continuamos entonces. Ahora que ya tenemos puesta nuestra mascarilla, podemos manipular los esmaltes y comenzar a lavarlos para hacer una muestra o para hacer cualquier producto que queramos hacer. Y yo les voy a mostrar acá cuál es la forma que a mí más me gusta, cuál es la que más me acomoda a mí personalmente. Esta técnica la aprendí de la maestra Merrill Ray y consiste en ir lavando cada cucharita con solamente lo que vamos a usar de esmalte en un vaso con agua destilada. En este vaso podemos lavar varios colores de una sola vez, pero tenemos que preocuparnos de lavar de más claro a más oscuro para no recoger los residuos más oscuros en una cucharita que tenga esmalte más claro. Entonces aquí les voy a mostrar, aquí está mi vaso de agua y agitamos todo este esmalte, lo sumergimos para botar todo lo que son los finos y todo lo que nos puede opacar el esmalte y lo repetimos varias veces hasta que nuestro esmalte ya se ve limpio. En este polvito que vemos que se va en el agua, no solamente se compone de esmalte muy fino, sino que también puede tener partículas de porcelana, de la molienda del fabricante. Por lo tanto, siempre es mejor lavarlos y usarlos absolutamente cristalinos. Teniendo esto claro, seguimos entonces nuestro recorrido por el esmalte transparente. ¿Cómo limpiamos el cobre antes de esmaltar? Es algo súper importante si tú quieres tener una pieza que se vea con una transparencia y un brillo impecable. Tomamos una bandeja y ponemos sal y limón en ella. Entonces vamos a dejar remojar unos minutitos estas piezas entre medio de nuestra mezcla. Sabremos que está lista cuando veamos un metal absolutamente rosado, limpio, sin manchitas negras. Vamos a revisar nuestras piezas. Aprovechamos de mirarlas bien. Se fijan, están absolutamente rosadas. Eso quiere decir que nuestro cobre ya está limpio. Si tiene alguna manchita negra, frotamos con la misma sal y podemos ver que todo sale adecuadamente. Si quedara alguna manchita, quiere decir que no ha estado suficiente tiempo y lo dejamos un momentito más en esta mezcla. Como ya están listos, vamos a ir ahora a lavar estas piezas. Tenemos que lavarlas con jabón, con detergente de loza, que es un desengrasante, yo uso este, y un cepillito que uso solamente para el cobre, de fibras naturales. Estos son los mismos que se usan para óleo. Ya estamos de vuelta con nuestras piezas bien lavadas y no podemos olvidar este paso que es muy importante. Tenemos que secarlas absolutamente bien para que no se nos vuelvan a oxidar y manchar nuestro esmalte. Pondremos contraesmalte para volver a oxidar la parte frontal. Si llegamos a poner fuego en una plaquita que tenga esmalte mojado, el agua va a hervir y va a hacer que todos esos granitos de esmalte salten hacia todos lados, dejando una pieza llena de hoyitos, llena de óxido, y va a quedar una terminación muy mala. Por lo tanto, necesitamos esperar a que esto esté bien seco. Ven, miren, ahí se está empezando a fundir nuestro esmalte. Primero vamos a tener una textura de azúcar, luego vamos a tener una textura de piel de naranja
y la última fase es la fusión completa. En este caso la dejamos como piel de naranja la anterior, no tiene ninguna importancia y es mejor no sobrecocer el esmalte en las primeras etapas. Bien, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a poner fuego, fíjense que va a pasar desde polvo a un estado de azúcar, como de granitos de azúcar, luego de esto va a pasar a piel de naranja. Y la última fase, luego de la piel de naranja, es una cocción completa. Como ya tenemos listas nuestras piezas por atrás, listo nuestro contraesmalte, volvemos al jugo de limón. Se fijan todos esos residuos de óxido, todo eso lo vamos a quitar con el limón y con la sal, porque ahora vamos a comenzar a trabajar nuestra parte delantera. Entonces tiene que estar absolutamente inmaculada para poder trabajar de buena manera. Ponemos más jugo de limón y dejamos reposar unos minutos. Ya han pasado unos minutos y revisamos. Todavía quedan algunos restitos, por lo tanto vamos a masajear con la misma sal para quitarlos. Entonces, como ustedes ya saben hacer esto, vamos a ponerlo en cámara rápida. Continuamos masajeando hasta quitar todos los óxidos negros que van a perjudicar nuestro esmalte. Buscamos entonces un cobre que esté rosado, libre de puntitos negros, porque cualquier cosa que tengamos se va a percibir a través del esmalte transparente. Antes de comenzar a esmaltar en húmedo, estamos aplicando fundente como base para los esmaltes transparentes y este fundente mismo ayuda a quitar los óxidos que se puedan generar en la cocción de este esmalte. Podemos ver cómo va cambiando de estado el esmalte y se están generando óxidos que al seguir calentando el mismo esmalte los incorpora en su composición, es decir, se los come. Aquí podemos ver en cámara rápida cómo se aplica el esmalte en húmedo. Siempre lo hacemos a través de delgadas capas, que es mucho más deseable que una sola capa gruesa. Hay que drenar todo el agua y luego podemos llevar al fuego para hacer la cocción del esmalte. Nuevamente el esmalte pasa por todos los estados hasta obtener una cocción completa. Y finalmente obtenemos el resultado que estábamos buscando. Cloisonné. Acá les voy a mostrar un poco de lo que representa mi proceso para hacer un cabuchón de cloisonné. Estamos primero doblando todos los alambres que luego vamos a ir a ubicar y fijar en el cabuchón. Luego, capa a capa, vamos agregando el esmalte con cuidado de no salirnos, de no invadir las otras celdas. Y así vamos completando paso a paso nuestra tarea. Una vez que completamos cada capa, vamos a secar muy bien antes de llevar al horno. Cuando ya estamos en las etapas finales, tenemos que chequear la altura de nuestro esmalte con respecto a los alambres. Una vez que ya terminamos de llenar todos los espacios, tenemos que hacer las terminaciones, el desbaste necesario y la nueva quema para obtener una superficie lisa. En el área del pescadito utilizamos una técnica que se llama moriagi, me parece que se pronuncia así. Resulta ser que dejamos esa parte elevada y a la vista pareciera ser como una piedra o una joya que sobresale. Una vez engastado, ya tenemos nuestro producto terminado. Bonus track, brillado de la plata. Para finalizar, les traigo el último dato. Esto es lo que siempre me preguntan. ¿Cómo logras que brille tanto tu plata? Aquí les dejo entonces mi fórmula secreta. Les debo contar que originalmente la técnica que yo aprendí de la profesora Merily Rae se basa en poner el cabuchón de plata sobre un hornillo.
Entonces emite calor desde abajo y uno con el soplete le da calor desde arriba a la pieza, logrando fundir la primera capa de la plata. Sin embargo, acá en Chile existen problemas para conseguir ese tipo de hornillos y la inventiva que uno tiene, digamos, es la que me llevó a tratar otros métodos, porque si yo calentaba solamente desde arriba este metal, me di cuenta que las orillas no quedaban bien brilladas, bien flachadas, porque perdía calor el cabuchón al estar apoyado en una superficie que estaba más fría. Por lo tanto, llegué a la conclusión de que tenía que eliminar ese factor y a raíz de esto se me ocurrió utilizar una rejilla y calentar el cabuchón desde abajo, tal como se hace cuando uno va a fusionar piezas. Entonces empecé a probar y obtuve este resultado y este nuevo método que me permite obtener un brillo muy superior sin tener necesidad de tener la hornilla con la que se trabaja. En contraste, estos cabuchones fueron trabajados sobre una malla. Ahora vamos a ver la técnica para que puedan replicarla en sus casas. Este cabuchón es el perfecto ejemplo de lo que les mencionaba antes. Este pequeño video tiene algunos subtítulos y aquí hice este tutorial para personas de habla inglesa. Utilicé las mismas imágenes y hay uno que otro subtítulo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con el soplete Orca y la válvula completamente abierta, vamos a calentar desde abajo nuestros cabuchones. De esta manera vamos a permitir que la estructura microcristalina que se forma quede aún más brillante y quede más pareja. Entonces vamos a calentar lentamente. Siempre tengan la precaución de hacerlo bastante despacio, sobre todo las primeras veces, para que no vayan a fundir la pieza. No importa la velocidad en que lo hagan, es decir, no hay necesidad de apurarse. Cuando ya tengan un poco más de expertise, van a hacerlo un poco más rápido. Pero, como les digo, es mejor estar atento y al hacerlo con una llama pequeña, con una temperatura relativamente baja para lo que pueda alcanzar un soplete, nos permite más tiempo de reacción y observación de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que la superficie se vea húmeda, se vea como que estuviera mojada. Eso es el indicador de que, ahí está, ¿lo ven? ¿Ven esos flashes que se producen? Se ve húmeda la superficie y eso quiere decir que se está fundiendo o se está licuando solamente la superficie. Aquí vamos con el segundo cabuchón, vamos a hacer exactamente lo mismo y vamos a buscar que se ponga rojo. Una vez que se pone rojo podemos reducir un poco la llama para darnos más tiempo de reacción, como lo decíamos anteriormente. Entonces vamos a observar y apenas nosotros veamos unos pequeños flashes que ya está casi pasando, quiere decir que estamos licuando o fundiendo la superficie de este cabuchón. Ahí está casi. Podemos incluso apreciar dónde va la llama por el color del cabuchón cada vez que gira o da círculos, digamos. Entonces nosotros siempre vamos a ir en círculos o moviendo la llama. Nunca nos ensañemos con un solo lugar, porque es ahí donde podemos fundir. Ahí ya está pasando. Ahí lo podemos ver. ¿Ven esas pequeñas como explosiones, como flashes que se producen encima? Eso es que ya está licuándose la superficie y por eso inmediatamente nosotros movemos más rápido el soplete, porque si nos quedamos en un solo sitio se nos va a fundir, se nos va a hacer un hoyito en el cabuchón y vamos a estropearlo. Entonces movemos, repasamos toda la superficie, lo que queremos que quede parejo. Entonces
Acá estoy adelantando un poco el video, poniéndolo un poco más rápido, pero estamos buscando exactamente lo mismo que con los anteriores. Esta técnica de calentar desde abajo en una rejilla se me ocurrió después de darme cuenta que al posarlo sobre un ladrillo refractario y calentar desde arriba, a veces los bordes quedaban sin flashear o quedaban disparejos. Entonces la forma de evitar la pérdida de calor que se produce en las orillas porque está apoyado en el ladrillo era calentar desde abajo. Acá ya se ven absolutamente brillantes, si se fijan, estos cabuchones brillan mucho más que con el método anterior, pero el proceso es un poquito más desafiante porque puedes fundir mucho más fácil tus cabuchos. Acá ya están con el alambrado, si se fijan se puede ver el brillo debajo del esmalte, y acá finalmente están terminados. El brillo que le da esta técnica realmente es insuperable. Entonces practíquenla porque esto va a cambiar la calidad de sus piezas. Acá ya aparecen las piezas engastadas y listas para la venta. Con esto llegamos al final de la conferencia. Espero que les haya gustado.